esa síntesis podría ser, oye, vota por aquellos congresistas que te ofrezcan una nueva constitución. O sea, ¿por qué apelas a abrir la cancha, o sea, al abrir la caja de Pandora? Por lo menos yo lo veo así en la Asamblea Constituyente. O sea, porque tienes chance de lograr una nueva constitución a través del Parlamento. El Parlamento es poder constituyente también si se pone las pilas. Bueno, claro, pero digamos que el pueblo también es el poder constituyente y entonces si la gente... Y el Congreso viene del pueblo, o sea, ¿me entiendes? O sea, es como que, ¿cómo hacemos? Bueno, a eso me refiero, ¿no? A mí me parece que lo lógico sería consultar si la gente quiere o no una asamblea constituyente y que se añada en la balota de la próxima elección esa pregunta. Y por lo tanto tendríamos, digamos, una consulta popular. Yo creo que esa es la salida más lógica y me parece que esa salida a la vez tendría un buen efecto político en el sentido que serviría para atemperar las contradicciones, disminuir el grado de violencia, que creo que es lo que todos queremos. Yo tengo que decir que el verano pasado hice un curso con el profesor Zapata sobre historia de los partidos políticos en el siglo XX, historia política, muy interesante, que me enseñó muchísimo, entre otras, lo tarde que en Perú se les dio voto a los analfabetos, digamos, a las personas que no sabían leer y escribir. Eso ocurrió muy tarde para pensar en el siglo XX. Entonces, pienso si hoy estamos en ese mismo punto. A veces en el debate público la gente dice, bueno, lo que pasa es que la gente no sabe qué es la Constitución, no sabe lo que quiere, no sabe, nos decía ahora el congresista Quiabra, que la Constitución no le va a resolver lo de las citas rápidas en esa luz. Claro, el ejemplo fue preciso. Entonces estamos pensando que realmente la gente no sabe. Y que incluso creo que hay gente que pensaría que fue un error haberle dado el voto a quienes no sabían leer y escribir. ¿Cómo entender ese proceso tan lento en el siglo XX y que todavía subsista algo de eso en la discusión pública, Antonio? Bueno, la idea, digamos, de base es que el Perú es un país bastante conservador en términos generales. No solamente se le dio tarde el voto a la población que no era letrada en castellano, que fue recién en 1980, sino tarde también el voto a las mujeres. Recién se les dio el año 56. Y dicho perdón, Antonio, disculpa esa interrupción. Lo que pasa es que el dato que acabas de dar es importantísimo. ¿Ves? Es lo que yo dije que aprendí con él en el verano pasado en el curso. Yo no lo sabía, me pareció alucinante. Por favor, antes de que sigas, explícanos lo que pasó en 1980 con el voto a nuestros compatriotas iletrados, porque eso me parece crucial y no está en el debate público en este momento. Bueno, lo que iba a decir, ¿no? El 56, cuando votaron las mujeres, fue el penúltimo país de América del Sur en concederle el voto a las mujeres. El último fue Paraguay, el penúltimo fuimos nosotros. Y del mismo modo, terminar con la discriminación más bien étnica, ¿no? Por lengua, por cultura, terminar con esa discriminación, fuimos también de los últimos. Eso había imperado en los países andinos más bien, y Bolivia terminó mucho antes, con la revolución del 52. ¿El 80 recién nosotros, Antonio? O sea, en la Constitución del 79, de la que estábamos hablando, se estableció ese principio, y la primera vez que votaron fue el 80. Y estaba ya en la Constitución del 79. Entonces, si vas a un libro va a decir el 79, ¿no? Porque en ese texto es que ya se ordenaba, ¿no? La norma. Pero se aplicó el 80, igual con lo de la mujer. Se decidió el 55 y se aplicó el 56. Pero en ambos casos, uno de los últimos de América Latina en cesar las discriminaciones. Y entonces no me parece tan raro que a la vuelta de 50 años o 60, sigamos pues clara más o menos en lo mismo, es decir, en una actitud grosso modo conservadora.